Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa tarde. A cada uno de ustedes que me ve a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Siempre que les he traído información con respecto a una persona o varias personas, o siempre cuando tomo a una persona y comento algo sobre ello, y hacemos una investigación bastante exhaustiva porque no queremos traer información que sea incorrecta. Siempre estamos corroborando, investigando, y a mí me queda tan claro como el agua, como les estoy hablando ahora mismo a cada uno de ustedes que me ve en cualquier lugar del mundo, que estamos en los últimos días. Y el apóstol Pablo habló categórica y marcadamente del tiempo final que vivimos, donde la apostasía sería a niveles desproporcionados. Yo tengo casi medio siglo predicando la palabra de Dios, y cuando yo comencé a predicar la palabra, humildemente se lo digo, pero con todo mi corazón, la gran mayoría de los predicadores eran predicadores verdaderamente que tenían una línea seria de integridad, que seguían el patrón de la Biblia, seguían el ejemplo de la iglesia primitiva. Eran hombres como aquellos que 2000 años atrás pagaron el precio hasta dando su vida por el evangelio. Hoy en día tenemos una retahíla de personas que literalmente son una vergüenza al evangelio. Y bueno, una de estas personas lamentablemente es un individuo llamado Dante Gebel. Yo no juzgo su corazón. Yo no conozco personalmente a Dante Gebel. Yo estoy seguro que Dante Gebel ama a Dios, y espero que Dios bendiga su vida y la vida de su familia de una manera muy especial. Pero tenemos que ser claros con la escritura, con la palabra. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que hemos llegado a la conclusión, y esto es no solamente el hermano Gary Lee, sino que la mayoría de los que creemos en la palabra, que tenemos el fundamento de la escritura, que Dante Gebel, que es reconocido en el mundo secular especialmente como un conferencista, un orador, un motivador, un autor de gran venta, de hecho, de mucha venta de sus libros. También ha sido pastor. Él estuvo pastoreando el grupo hispano del pastor Robert Schuller por unos años. Ya se murió Robert Schuller, la famosa catedral de cristal allá en Garden Grove, California. Y bueno, ha tenido una cantidad de diferentes cosas que ha hecho. Se hizo muy famoso por los superclásicos allá en Argentina, en Buenos Aires, y congregó grandes cantidades de jóvenes. Dicen que 90,000 y hasta 100,000 jóvenes. No hay ninguna duda de que Dante Gebel es carismático, es una persona jovial, es una persona motivadora, es una persona que tiene talento, tiene don. Pero de que usted me diga a mí que Dante Gebel es un ministro del evangelio y un predicador de la palabra, y puede estar en la categoría, en la línea como los predicadores de la Biblia, para nada en lo absoluto. De hecho, yo he decidido hablar un poquito de él en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos tanta confusión en estos días. Tenemos tanta gente en toda Latinoamérica y en todo el mundo que no se da cuenta y dicen, pero ¿será cristiano? ¿Será un buen ministro? ¿Será un buen predicador? Bueno, de predicador yo no lo puedo catalogar como predicador de la Biblia. Es un motivador. Ha sido reconocido también como un tremendo payaso. Él fue muy conocido porque alcanzó 50 países en un programa llamado La Línea Directa, donde él estuvo transmitiendo y traía sus monólogos humorísticos y compartía diferentes reflexiones, y hasta entrevistaba gentes muy famosas. Dante Gebel, incluso, ¿se acuerdan ustedes? Fue el mismo que en una ocasión, en una presentación, estuvo arremedando a un amigo mío que fue de mi casa, el evangelista Gigi Ávila, que en paz descanse, que ya está con el Señor. Y déjeme decirle una cosa, es importante hacer notar esto. Dante Gebel, en mi humilde apreciación, es un apóstata, un hereje, completa, rotunda y totalmente. De hecho, en los últimos meses se ha estado presentando en el Hard Rock Café, fíjese bien, en Las Vegas, Nevada. Estamos hablando de Hard Rock Café, que es un hotel casino en Las Vegas, Nevada, que es la ciudad del pecado. Se presenta allí. Y yo incluso vi un video donde él sale con el público y hace un montón de presentaciones al estilo de la magia.
carismáticamente, porque el tipo tiene un talento tremendo para hablarle al pueblo, a la gente, y atrae mucha gente, toda clase de gente. Encima que es un ecuménico a morir, 100%. Ahora, él ha estado conectado con Marcos Witt, con Alex Campo, con todos los grandes del mundo. Él ha estado en las grandes iglesias. Se conecta con personas, por ejemplo, con César Castellano, con Claudio Freyson. Se conecta con Benny Hinn. Él ha estado en todos esos grupos. Él es muy reconocido y el mundo cristiano piensa que él es de los nuestros. Y hay que ser claros. De nuevo, hace un momento te dije, Jesucristo mismo dijo, Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Estamos en un tiempo de tremendo donde cualquiera, sin saber de dónde apareció, se llama cristiano de la noche a la mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:1-5? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La palabra impío le queda perfectamente bien a Dante Gebel. De nuevo, si apenas te estás conectando, Dante Gebel, yo no voy a juzgar nunca su corazón. Yo estoy seguro que él ama a Dios. Estoy seguro que en algún momento tuvo una experiencia con el Señor. Pero que entra dentro del patrón de la Biblia, dentro de la línea, la plataforma, como un predicador tradicional, como conocemos en la Escritura, que defienda la sana doctrina, que predique el Evangelio, en lo absoluto para nada. Entienda una cosa, estamos en los últimos días. El Evangelio se ha corrompido. La apostasía está abarcando territorio impresionante. Ha alcanzado niveles desproporcionados. Ha llegado a una proporción tan inimaginable que aquellos que pensábamos que eran de los nuestros, hoy le han dado la espalda a misma Dios. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo en su último sermón sobre la cima del monte de los olivos mirando frente a Jerusalén, Mateo capítulo 24. Él dijo, si es posible el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. Ahora mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites. ¿Qué está haciendo en el Hard Rock Café en Las Vegas, Nevada? Y durante todo este año y ha tenido lo que se llaman River Tour, así le llaman. Tienen unos autobuses que llegan, se hacen sus presentaciones. Y ahora la última noticia es que él cree que puede llegar a ser el próximo presidente de Argentina. Porque hay elecciones en octubre. Que Dios bendiga al pueblo cristiano en Argentina. Yo creo que el pueblo cristiano en Argentina, el verdadero pueblo cristiano que ama a Dios, que ama la palabra, que ama el evangelio, que ama la sana enseñanza, está consciente de quiénes son los verdaderos que están convertidos. En mi humilde apreciación, una persona que ha nacido de nuevo no vive esta clase de vida. De nuevo, no juzgo su corazón, pero por sus frutos los conoceréis. Imagínese usted, de acuerdo a la palabra, él no es un cristiano porque no ha nacido de nuevo. Un apóstata completo, eso sí es. Eso sí es. Un apóstata, un payaso, un motivador, una persona que está completamente enamorada del mundo secular. Y él mismo lo expresó hace unos días atrás. Él dice, soy el número 18 en la posición secular de Argentina, que hablan de mí para ser presidente. Pero dentro del pueblo cristiano de Argentina, dice, soy el número 1. O sea que yo me imagino que él está pensando valerse de todos los cristianos, pero también tome en cuenta la cantidad de evangélicos apóstatas en Argentina. Argentina ha sufrido mucho en los últimos 40, 50 años. Económicamente está devastado. Y seguimos orando por Argentina para que Dios restaure, bendiga esta nación. Porque en Argentina hay un pueblo que ama a Dios. Hay un remanente fiel. Hay una iglesia que defiende el poder de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí lo hay, sí lo hay.
pero hay una gran mayoría de apóstatas en Argentina. Óigame, desde que comenzó esta red apostólica con un americano anciano llamado Peter Wagner en Estados Unidos, que una católica oró por él y le dijo: tú vas a empezar la nueva red apostólica, y empezaron todos a llamarse apóstoles de la noche a la mañana. Hasta conmigo llegaron unos cuantos hace unos años: hermano Gary, tú deberías ser apóstol. Yo no soy apóstol, soy sencillamente un siervo de Dios. Soy un predicador del evangelio, un evangelista, porque lo he sido desde el día que me convertí en el año 1972. Y toda mi vida he predicado este glorioso evangelio, y lo seguiré predicando hasta la gloriosa venida del Señor, o hasta que el Señor me llame a su presencia. Y muchos de ustedes que me están viendo en este momento saben perfectamente bien que el evangelio ha cambiado. 48 años atrás, medio siglo atrás, este tipo de personas como Dante Gebel no les llamaban predicadores. ¿Cómo van a llamarle predicadores ministros del evangelio cuando un ministro representa la santidad, la integridad, la honestidad? Cuando sabemos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero está claro, más claro que el agua, que Dante Gebel es completa y totalmente un mundano. Óigame, la palabra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Santiago 4:4 dice así, de esta manera. Santiago, que fue medio hermano de Jesucristo y hermano carnal de Judas también en el Nuevo Testamento, él escribió: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Y el evangelista Juan, el anciano, el discípulo querido, en su primera epístola, capítulo 2, primera de Juan 2, 15, 16, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted que me está viendo en Argentina, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Colombia, en cualquier lugar del mundo, sea donde sea, un cristiano debe seguir el patrón de la Biblia. Un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo da frutos dignos de arrepentimiento. Un cristiano genuino y auténtico entiende que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y está bien que nosotros comemos en el mundo, vestimos en el mundo, viajamos en el mundo, trabajamos en el mundo, pero participar del mundo, saborear el mundo. Pero ¿a dónde hemos llegado en los últimos 25 años? Los cantantes, por ejemplo, como Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, cristianos, pero siguen cantando en el mundo. Dante Gebel es otro, es igual. Este es un hombre, y lo triste es que nació en la iglesia de Asambleas de Dios. Ahí, en el año 68, él nació en Buenos Aires, Argentina. Es un hombre de 51 años, 50 años más o menos. Y en el año 91 empieza su carrera, según él, así dice, su carrera, y así se le conoce. Es motivador, es autor, es un conferencista, está haciendo esto, lo otro, películas, está ahora dando show, es un exhibicionista, es un showman, el River Tour, el superclásico. Dígame si esas características encajan, ajustan en la vida de un siervo de Dios, de un predicador de verdad, de un Carlos Spurgeon, por ejemplo, de un Gigi Ávila, de un Jorge Rasky, de un Domingo Pilarte, Santo Dorville, de un Raimundo y Eugenio Jiménez, un Pepito Bello. Y estos predicadores que predicaban la palabra, un siervo de Dios, de un Pablo, de un Pedro, de un Tomás, de un Bernabé, de un Silas, de un Timoteo. Estos eran predicadores de la palabra de Dios. Yo no me imagino a Pablo y a Pedro haciendo una presentación en el teatro de la Diana, diosa Diana, allá por Éfeso, con un monólogo humorístico y trayendo payasos y haciendo magia y todo. No, estos eran hombres de Dios que tenían la llenura del Espíritu Santo, llevaban la marca de Jesucristo, el crucificado y el resucitado, y cuando llegaban a los pueblos les decían alborotadores. ¿Por qué? Porque alborotaban al pueblo, predicaban la palabra, denunciaban la herejía, denunciaban las abominaciones. Estos hombres, como Dante Gebel, son ecuménicos, son mundanos, son apóstatas, completa y totalmente. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué comparto esto? Para mí sería muy fácil no decir nada, pero ya tengo tiempo siguiéndolo, y que Dios lo bendiga. Y yo lo amo en el Señor. Yo no le conozco. Un día que le conozca le digo: Dios te bendiga. Y yo no juzgo nunca si él ama o no ama a Dios.
pero las cosas que él hace, la vida que él lleva, deja mucho que decir. Haciendo shows, espectáculos, presentaciones. Esto me muestra a mí a dónde está llegando la iglesia. ¿A dónde ha llegado la iglesia? Y tal vez usted que me está viendo dice, hermano Gary, tú eres muy legalista, tú eres muy extremista, tú eres de los de antaño, de ayer. Ajá. Y yo no he cambiado, porque Dios no ha cambiado. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. Porque yo creo que el evangelio es muy santo. Y los predicadores del evangelio debemos mantener el patrón de la Biblia. Wow. Yo no me imagino a la iglesia primitiva que pagaron el precio, que murieron por predicar el evangelio haciendo estas cosas. Bueno, y ahora se postula para presidente. Eso es lo que se está diciendo. Él mismo lo está considerando, que posiblemente. Pero es la vanagloria, es la arrogancia, los aplausos, el mundo lo ve. Es un showman, pero es una vergüenza el evangelio. Él y muchos otros son una vergüenza al evangelio. Yo no pretendo ser mejor que nadie, Dios me ayude. No, soy un siervito, humildemente, un predicador del evangelio que predica la palabra. Y voy a donde Dios me abre puertas y donde me invitan, y tengo muchísimas invitaciones por todo el mundo. Y simplemente llevo el mensaje del evangelio. Y hay lugares que yo llego donde quizá yo no esté de acuerdo 100% en la forma que ellos presentan sus eventos, pero yo como evangelista llego a predicar la palabra, a llevar el mensaje. ¿Usted me está entendiendo? Yo llego allí a llevar la palabra de Dios, el evangelio, sea donde quiera, en cualquier lugar del mundo entero. Alguien me preguntó, hermano Gary, si te invitan a predicar en el Vaticano, ¿vas? Yo he visitado el Vaticano varias veces, pero hemos visitado para documentar toda la basura que está dentro. Pero si me invitan a predicar, por supuesto, así voy y le predico la verdad y le digo de su abominación. Seguramente me sacan a patadas de allí, pero les predico la verdad, les predico el evangelio. Son los últimos días. Si Dante Gebel me está mirando, se le ama mucho en el Señor. Dante Gebel tiene un corazón que ama a Dios, yo no lo dudo, pero Dante Gebel está totalmente desviado. Y yo digo, personas como estas dejan mucho que decir de los verdaderos evangélicos, los cristianos verdaderos, los que amamos a Dios, los que creemos que ser cristiano no es ser un motivador, un payaso, un showman. Yo respeto mucho a una persona que decida, bueno, yo no soy un ministro, hago espectáculos, soy un motivador, hazlo. El doctor César Lozano, que en México saca muchas conferencias, se respeta estas personas, pero defínete, que se definan como tal, que no se llamen ministros, que no se llamen pastores, que no jueguen los dos lados. Decídese quiénes son. Porque si usted es un ministro, si usted es un predicador de la palabra, viva esa vida. El que milite, dice la palabra, que no se enrede en los negocios de la vida, en las cosas seculares, en las cosas mundanas. Que Dios tenga misericordia. Estamos en los últimos días y Pablo dijo que muchos apostatarían de la fe. Algunos apostatarían, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los últimos días, Cristo viene pronto. Que Dios bendiga a Dante Gebel donde quiera que se encuentre. Pero tenía que compartir esta información. Ahora se está postulando para presidente según él. Bueno, ojalá que Dios lo ayude. De verdad que sí. Que Dios tenga misericordia. Defínete tú que me estás viendo también, que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que viven para Jesucristo conforme el patrón de la palabra. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda una cosa, Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Shalom.